de la redacción de La Nación. José del Río, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Buen día. Buen día, Débora. Buen día, Marina. Buen día, Luis. ¿Cómo andan ustedes? José, dejaste de hacer el cameo habitual y estás frente a cámara en el 830M. Muy bien. Yo siempre les salgo de fondo cuando están acá. Estamos viendo ahí que hay en la home y demás. Un día muy intenso hoy. Muy intenso, José. A ver, para mí la intensidad que sucede ahora tiene que ver con la marcha, que a mí me parece que tiene componentes logísticos y políticos más profundos de lo que se ve a primera vista, ¿no? Totalmente, Luis. Es la primera vez que vuelve a la calle el tema de fondo, que es la inflación. Hoy tenés como 3 noticias muy relevantes de los últimos minutos. Una que está vinculada con el anuncio de las tarifas, el aumento para las familias que tienen ingresos superiores a los 330.000 pesos o que tienen más de 3 propiedades. Otro que es algo que acaba de salir publicado en el boletín oficial, que es el presupuesto nacional, lo que viene en materias de cuentas macroeconómicas para Guzmán, pero la realidad es que lo de fondo es lo que estás viendo en la calle y lo que vas a ver con esta movilización, estos cortes, esta cuestión que empieza a poner el clima social que siempre charlamos de tristeza que hay en la Argentina de hoy, a uno de bronca, que es más peligroso por ahí que la tristeza. José, ¿y qué lectura política le das? Porque viste que es difícil a veces entender cuál es la intencionalidad, más allá de que todos sabemos que hay pobreza, que los planes, etcétera, que los comedores, lo que dice Beliboni, pero ¿qué lectura política le das a los movimientos que están en la calle y los que no? Por ejemplo, la decisión de la CGT de no tomar ninguna medida de fuerza, los piqueteros amigos del presidente, ¿no? El Evita y apuntados por Cristina. ¿Qué lectura política le das? Mira, hay varias cuestiones. Una es la de Juan Zabaleta, el Ministerio de Desarrollo, al frente del Ministerio de Desarrollo Social, que deja en claro en este caso que lo que él cree es que es una pelea más ideológica / política que una cuestión de fondos, como suele ser habitualmente cuando había este tipo de manifestaciones. Y de hecho, una cuestión y una postura que tomó, seguramente leyendo encuestas, porque la opinión pública está en contra de los cortes, es que lo que propone es cambiar supuestamente planes por la idea de programas de trabajo herramental. Esa es una lectura que es la que está esgrimiendo hoy el ministro en la máxima autoridad, que es hacia donde ellos van. Otra lectura es la de la CGT, que empieza a tener presiones de las bases. Débora, vos sabés que se viene viendo muy claro el acuerdo político que hay entre el presidente Fernández, entre su ministro de Trabajo y la CGT tradicional, pero empieza a haber una presión de las bases que dice no me alcanza con lo que están llevando adelante, no me alcanza con lo que está mostrando. Y esta tercera pata, que es la que vemos hoy en materia de dominio de calles, donde también la CGT se ve cuestionada porque quienes están manejando la calle no son los que supieron manejarla en épocas anteriores. Ahora hay un problema, José, y lo sumamos, José del Río, y lo sumamos a José Urtubey, integrante de la UIA. No sé ahora que es vicepresidente, ¿no, José? No está en la UIA, hasta el año pasado estaba en la UIA. Hace unos meses. Lo definimos como un dirigente industrial. Dirigente. Bueno, gracias por estar acá. Bueno, gracias por invitarme. Y esto se le suma el tema de la economía, que tiene que ver con el dólar, con el tema de las importaciones. Está anticipando, ayer hablamos con Martín Redrado, una crisis en el tema de las reservas que va a impactar en la economía, la inflación, y ahora parece que junto con la designación de Scioli, que ahora parece que viene a solucionar el problema del gobierno Scioli. Yo no sé si nos están cargando realmente. Volumen primero político, Luis. Aníbal Fernández, ahora Scioli, con todo respeto, ¿no? Paren un poco, o sea, qué cortos están de cuadros políticos, ¿no? Ya fracasó 20 veces en la... Perdón, pero esto es una me fui. Van a empezar a establecer una nomenclatura, corregino José del Río, y ahora vamos con eso Urtubey. Van a decir, a ver, neumáticos de tal marca sí, dólar oficial para importar. La cámara que está acá, no me cae simpático el tipo que las trae, no se lo firmo. Va a haber una hiperregulación. Es inviable, Luis. A ver, la cuestión de fondo es que siempre que viene un cepo al dólar, habitualmente la lectura que se hace es que tiene que ver con frenar la salida de dólares. Pero la realidad es que un cepo al dólar en el largo plazo, lo que te ocurre es que te frena los ingresos de dólares. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando vos analizás la industria nacional, hablando ahí por ejemplo, con José, todas las industrias, el 67% de las pymes
tienen al menos un insumo importado. Si vos les trabás la importación a las pymes, te hablo que son como los buenos en la construcción de relato, les trabás la importación de ese insumo, lo que se frena es la producción, lo que se frena es la exportación y lo que aumentan son los precios. Es el perro que se muerde la cola cada vez más grave y en este caso estás tratando de frenar una sangría con una especie de venda que no sirve para nada. ¿Y José? Sí, José Urtubey. Muchas gracias. José, ¿cómo estás? Sí, tal cual lo define, acá tiene, eventualmente el desafío es ver cómo administrar esto para que no haya una recesión en la actividad industrial, porque obviamente las 2/3 partes de los insumos que se necesitan para la producción industrial nacional provienen del exterior. ¿Las 2/3 partes? 2/3 partes de los insumos de la cadena productiva nacional provienen del exterior, que es un poco lo que estaba diciendo José recién. Yo te sumaría, vos recién hacías un análisis de la gravedad de la situación económica, yo le sumaría el análisis internacional. Ayer la Reserva Federal Americana sube la tasa de referencia en 0,75 y esto obviamente va a poner al dólar cada vez como una moneda más cara, más fuerte. Va a tener, no quizás en el corto plazo por la inflación en el mundo, pero sí en el mediano plazo van a tener una repercusión también sobre nuestros precios de nuestras materias primas. Y esto es lo que en definitiva nos va acortando. O sea, una nueva presión sobre el dólar. Sí, porque esto no te diría ahora en estos próximos el vuelo a semestres, calidad también, ¿no? Por supuesto, pero en el mediano plazo va a tener un impacto también, encareciendo el dólar. De ahí también que está cayendo las tecnológicas en el mundo. Entonces, digo, el espacio de tiempo que tenemos para implementar estos desafíos es muy corto. Es un segundo semestre en donde ya también el agro por lo general no liquida las exportaciones, con lo cual creo que ahí está el verdadero desafío. Perdón, ahí se va a adelantar. Es la tormenta perfecta, ¿no, José? Que ayer Redrado hablaba de eso y ya venía hablando Melconian el otro día también en Voces. Decía, la tormenta perfecta porque se adelantó el ingreso de dólares, de muchos dólares, de miles y miles de dólares a las reservas. ¿Y esto ya está produciendo una crisis en la reserva o las va a producir dentro de días, José? No, ya la está produciendo y también hay una cuestión de fondo que es la Argentina no produce cacao y si querés vender un chocolate tenés que importarlo. La Argentina no produce determinado acero que necesitas para producir los tubos de acero sin costura para el gasoducto. Bueno, perdón, si no José, ¿fuiste al supermercado últimamente? ¿Vos fuiste al supermercado? Sí, no hay productos. ¿Viste las góndolas de determinados productos? Sí, sí. Por eso llamó tanto la atención, por no decir indignó, cuando ayer Scioli en su primera locución dijo algo así como, lo voy a parafrasear, no existe tal cosa como un cepo, se trata de una política de administración responsable, porque en definitiva lo que vemos y lo que padece la industria y también por ende después en el traslado a los consumidores es otra realidad. Ya arrancó con un relato brutal, José. Sí, con fuerza y con optimismo, pero con un relato de ficción que ya supimos conocer. Y también un dato adicional respecto de esto, hay que decirlo, cuando empieza la discrecionalidad en las importaciones, empieza la corrupción. Porque digo, en la medida que vos tenés quien te pueda adelantar a la cola, tenés también quien te consigue eso. Y ya lo vivimos también, lo vivimos en la época kirchnerista, hubo denuncias, ya se atravesó esta cuestión de discrecionalidad. Pero perdón, el discurso de Cristina el otro día en los 100 años de IPF, hoy Carlos Pañi publica el textual de ello, yo lo leí, ahora no recuerdo palabra por palabra, pero dice, terminemos con el Festival de Importaciones. Está de nuevo sugiriendo corrupción. Este es un gobierno muy complicado. Le tiró yo creo que le estaba tirando corrupción y se lo tiraba a Culfas, que Culfas después le responde con la corrupción el tema del gasoducto, después va a sede judicial y dice, no, yo no me consta. Hay de nuevo, digo, la triple escenificación de lo que es el gobierno, ¿no? Inútiles, en algunos casos, sospechados de corrupción y además con un nivel de soberbia y una interna brutal que se pelean entre ellos. Sí, y una particularidad estacional, ¿no? Digo, si en esta etapa del año, porque hay una cuestión con el flujo de dólares, que es que cuando estás en temporada de protagonismo del campo, vos tenés más ingresos de dólares. La situación de cara al segundo semestre es peor, es mucho peor. No, déjame hacer una salvedad sobre Scioli. Es decir, que haya un ministro de producción. Digo antes que... Pero igual vos sos peronista, ¿no? Sí, tengo ascendencia peronista, pero digamos, Culfas me parece un buen ministro y en alguna medida
tienen una visión desarrollista. Y el desembarco de Scioli... Perdón, no te quiero interrumpir, pero no hicieron nada. ¿Qué hicieron? ¿Qué cosas buenas hizo? Déjame, Sí. la micro está condicionada por la macro y ahí sí podemos empezar a hablar un montón de temas, que los desafíos que tiene la Argentina. Sí, sí. Pero yo te quiero decir, en la figura de Daniel Scioli, que haya sido vicepresidente, 2 veces gobernador, diputado, nosotros hemos estado Desastre trabajando como mucho... gobernador. Con mucha sospecha Pero digo, de corrupción que todavía no pero se digo, que haya terminaron sido de embajador esclarecer. también, nosotros hemos trabajado muchos temas bilaterales que han podido resolverse en estos últimos meses. Es importante, es decir, es más, desde mi punto de vista... O sea, ustedes se encuentran ahí un interlocutor. Sin duda, sin duda. Dentro de una dificilísima situación, producto de que hay faltante de dólares. Y en el caso de Yale, que es el secretario Ariel Yale, yo lo conozco porque juega al fútbol nuestros hijos con él. Es un buen funcionario, es un buen funcionario y por eso te digo, el problema de la Argentina es que la micro está condicionada por la macroeconomía. Entonces, nosotros venimos de una crisis, profundizamos la crisis y ahora encima con estos conflictos bélicos entre Rusia y Ucrania, sumado a lo que te estoy diciendo, que me parece que el mundo va a entrar, y ahí está el verdadero desafío, va a poner un freno de mano el mundo. La inflación americana en Europa, la elevación de las tasas de referencia de la Reserva Federal Americana te va a llevar a que el mundo va a entrar en una suerte de... Y encima está el tema del avión, ¿no, José? ¿Tenés información de que en cualquier momento, ayer hablaba Cecilia Devana, estuvimos hablando con Diego Cabot, probablemente haya un comunicado conjunto de las áreas de competencia del gobierno que atraviesan al ingreso de este avión que todavía está varado en Ezeiza? Sí, se está preparando una comunicación tardía, una comunicación que llega con demasiada demora, una comunicación que tiene, hablando en palabras del propio Rossi, presunciones, pero todavía no tanta información. Y ahí estaba el debate interno, Luis, por estas horas, de cómo comunicarlo, porque en definitiva llegás muy tarde y venís de 2 funcionarios, uno que terminó atacando a Patricia Bullrich con cuestiones que nada tenían que ver con el tema del avión, y otro que dijo una serie de cuestiones que son muy complejas porque son pavadas, digo. El avión escuela, decís, de Rossi. Exactamente. Y en ese contexto tienen miedo de cómo formalizar esa comunicación, y hay que aclararlo, Luis, cuando mirás transversalmente lo que pasa hoy en términos del sector aeronáutico, también aparece la interna del gobierno, también aparece la cámpora en determinadas autoridades. Y bueno, la ANAC, bueno, Gabriela Logato se llama, ¿no? Migraciones. Gabriela Logato con la teoría de que fue un aterrizaje y que está acá por razones humanitarias el vuelo. ¿Cómo van a compatibilizar las 3 líneas discursivas en un solo comunicado? No sabemos. Bueno, ¿sabés Ese de es el quién debate, depende? Marina. ¿Sabés de quién depende? De alguien que no toma ninguna decisión justamente por esta misma razón, del presidente. Ese es, efectivamente, y lo digo con esa información, alguno va a quedar en offside. es el presidente el que realmente no le dice a ninguno de sus ministros para qué lado tienen que salir con lo, aunque más no sea, que quieran comunicar. Claro ¿no? que sí. José, ¿qué está arriba en la home de La Nación en este momento? Ahora estábamos subiendo un capítulo 2 del tema de las tarifas con 330.000 pesos por grupo familiar, con 3 propiedades, algo que está generando mucho debate, que es si es viable o no esto, y estamos siguiendo la saga desde adentro del hotel de Canning de lo que pasó con la tripulación, algo que hicimos anoche que fue una picardía periodística que funcionó. Lo seguimos, te mando un abrazo grande. José, tuve los últimos segundos y agradeciendo que haya venido al living. ¿Qué sugerencia le haría usted como industrial, como representante del sector de la producción al gobierno ahora? Yo sin lugar a dudas que volcaría todas las políticas más al fomento del empleo, al fomento de la producción y obviamente atendiendo la situación de los que tienen la necesidad hoy de ser sostenidos desde el Estado, pero también volcándolos a un nivel de productivo para generar mayor empleo, porque está claro que desde este lugar es algo que no nos vamos a llegar a un buen puerto. Muchas gracias. Gracias. La palabra trabajo.